Bueno, bienvenidos a la clase número 10 de Literatura Argentina 2 en este segundo cuatrimestre de 2021. Esta clase también está a cargo de la profesora Laura Silento, la jefa máxima, y va a culminar primero los temitas que quedaban pendientes de la unidad 2 y empezar con la unidad 3. Así que bienvenidos. Bien, bueno, bueno, el otro día había quedado como una especie de sensación de incompletud, porque habíamos recorrido eh, la selección de cuentos de Borges que entraron en ficciones que corresponden o confluyen en el año 44, que era el año eje de la unidad. Pero había unos cuentos que como ficciones Borges lo revisó y en el 56 lo rearmó con cuentos nuevos, traen cuentos que son posteriores a la fecha de nuestro eje, incluso cuando hicimos la lista de esos cuentos y sus fechas y demás, los habíamos apartado, ¿no? Especialmente porque, bueno, no formaban parte incluso de toda la problemática relativa a la distancia estética que hubo con la primera parte de ficciones, que era el Jardín de Senderos que se bifurcan, que fue ignorado en el premio de la Comisión de Cultura, etcétera, etcétera. O sea, estos cuentos llegan después, ¿no? Eh, y bueno, de todas maneras forman parte de Ficciones y el Aleph son los dos libros de cuentos que forman lo que para muchos es el canon por excelencia de cuento borgiano, más allá de que Borges haya escrito bastante en prosa breve después. Así que bueno, eh, los separamos por fecha y también con la sensación o la hipótesis de que algo de diferente tienen, porque por algún motivo ingresan asuntos locales, asuntos que podríamos decir que tienen que ver con el nacionalismo cultural, en una colección de cuentos que tenía mucho cosmopolitismo, mucho exotismo, muchas sociedades imaginarias, en fin, todo aquello por lo cual Borges fue acusado de extranjero, degenerado, etcétera, etcétera, que fueron los títulos, los cargos que le pusieron a Borges por animarse a volar tanto, ¿no? Con las referencias culturales que ponían los cuentos. Pero bueno, estos tres son tres que de alguna manera se hacen cargo de que hay una cuestión candente que está activa y que es muy controversial en la época en la que se publican y supuestamente en la que se escriben, que es que, bueno, ya está el peronismo en el gobierno, estos cuentos que son La secta del Fénix, El fin y El sur, se publicaron entre 1952 y 1953, o sea, en pleno segundo periodo del peronismo, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión de qué pasa con los temas que ya para el jurado de la Comisión de Cultura ya eran importantes antes de que llegara el peronismo, ¿no? Convengamos que eso ya había sido un parámetro que se tuvo en cuenta para no elegir a Borges. Ahora, bueno, se vuelve nuevamente una cuestión candente y bueno, podemos afiliarlos a las cuestiones que involucran a las distintas corrientes de nacionalismos culturales que tuvimos, ¿no? La del centenario, ¿no? Alguna de un poco más filohispánica que apareció entre los años 20 y 30, en fin, siempre hubo alguna política deliberada o por lo menos alguna tendencia o algún consenso entre cierto grupo de artistas e intelectuales de que debíamos recuperar o revisar. Bueno, mencionamos también que Borges en el año 51 le da forma a una conferencia que llamó El escritor argentino y la tradición, que les había recomendado para leer, porque bueno, es un eje donde explícitamente se marca una posición estética e ideológica implícitamente de Borges, ¿no? O sea, ¿quién es el escritor nacional? Bueno, es el escritor que escribe bajo las condiciones nacionales en que se escribe, no por los temas que trata, ¿no? Eso era algo que Borges en esa conferencia, que después pasó al libro Discusión,
deja muy en claro, incluso con un trabajo argumentativo que recuerdo que en un libro de texto para la escuela secundaria, el libro de Aike, creo que era del último año del secundario, hace mucho tiempo, salió como ejemplo de pieza argumentativa, porque es tan prolijo y explícito Borges para argumentar que, bueno, lo que hace es proponer eh, las tesis de sus adversarios y las refuta, ¿no? Bueno, ¿qué tienen que ver estos cuentos? Bueno, vamos a hacer un ejercicio de vincularlos a estos tres cuentos, el Fin, el Sur y la secta del Fénix, por alguna relación que tienen entrando a este conjunto, que es ficciones. No los vamos, si les parece, los vamos a como entroncar por alguna línea que los vincule entre sí o que los vincule con la colección. En principio, tanto el Sur como el Fin lo que hacen es recuperar e instalarse en un universo de ficción que de alguna manera remite a eh, un texto literario que fue canonizado por el nacionalismo cultural del centenario, que fue Martín Fierro, ¿no? En el caso del Fin, y en el caso del Sur, a toda una tradición implícita en la literatura gauchesca, ¿no? Especialmente la literatura gauchesca como textualidad representativa, ¿no? Entonces, bueno, esos dos textos están vinculados. Después vamos a hacer vamos a dejar en suspenso para hacer una acotación al final con la secta del Fénix. Me permito como con toda intención dejarla para el final, para hacer una referencia. En el caso del Fin nos encontramos con un ejercicio muy interesante de transformación textual, porque lo que hace Borges es retomar el universo de ficción de un texto preexistente que es Martín Fierro y le propone una continuación. O sea, lo que el Fin narra ocurre 7 años después de un encuentro entre Martín Fierro y el hermano del moreno o del negro que él había matado en la ida, ¿no? Siempre, bueno, hay un ejercicio, ustedes vieron Martín Fierro en Literatura Argentina 1, así que habrán descubierto elementos, las relaciones. Hay un momento en el que el texto no deja lugar a dudas de que está reescribiendo en modo de continuación el universo de Martín Fierro porque aparece mencionado Martín Fierro, ¿no? Hay un distractor al comienzo porque hay un personaje que es Recabarren, que es como una especie de testigo visual y que provee una óptica este, a toda la narración por su focalización. Bueno, no lo conocemos, o sea, ese puede ser un distractor, pero después sí, es evidentemente Martín Fierro y los hechos aludidos ya figuran en un texto literario, ¿no? Con lo cual, bueno, nuevamente hay un desnudamiento del elemento ficcional, ¿no? Aquí hay una reflexión inevitable, ¿no? Nos tenemos que preguntar, bueno, entonces tenemos una posibilidad de un autor de intervenir en la ficción que creó otro autor, ¿no? O sea, es una cuestión bastante interesante. No sé si ustedes conocían el cuento de haberlo leído antes, qué impresión les trae ahora que lo leyeron en el marco de esta cursada, con la memoria reciente de la literatura argentina 1, qué ojo nuevo le pusieron para leer el Fin ahora, si quieren comentarlo. Quien quiera comentar sus impresiones, no hace falta que tengan nada armado. En mi caso yo lo había leído en la secundaria, porque no hice Argentina 1. Ah, perfecto. Y hace mil años que no lo leía, profe, así que nada, fue como leerlo de cero. Bien, está Porque bien. en el Alicia no lo vimos con Ruiz a este cuento. Que es la Argentina 1. Sí, sí. Turno noche. Sí. A la mañana había otra docente. Bueno. Adivinen quién era.
Bueno, ahora hay que ver entre paréntesis, el profesor Ruiz está en una licencia por salud de dimensiones gigantescas, así que no sé quién estará a cargo ahora de esa cátedra. Claro. Bueno, eh, bueno, ¿Sabes que a mí la sensación que me dio y la forma de la espada, que le sobran cosas, que es además rarísimo encontrar o pensar en Borges que le sobra, porque siempre tiene el especial cuidado en lo que dice, en cómo, en no excederse en nada. Sin embargo, hasta que llega a decir que es Martín Fierro, eh, redunda en frases hechas, en ese diálogo que tienen el Moreno y Martín Fierro, que me parece que sobran, que hay cosas que podría obviar. No sé, no me termina de... a ver, ¿a qué te referís con esas frases que se podrían obviar? Ponele. Me estoy acostumbrando a esperar, qué sé yo, no sé, estoy Claro, mirando. empieza en ese diálogo. Por ejemplo, cuando le dice, les di buenos consejos que nunca están de más y no cuestan nada. Ya ahí, o pones esto o no pones Martín Fierro, para mí. O sea, ya Ah, eso. Después dice, eh, al final del diálogo, eh, deja en paz la guitarra, que hoy te espera otra clase de contrapunto. El Moreno responde, tal vez en este me vaya tan mal como en el primero, y el otro vuelve a contestar, en el primero no te fue tan mal, lo que pasó es que andabas ganoso de llegar al segundo. Digamos, es como que, no sé, me da la sensación de que sobra, capaz que es... Pero Dolo, quizás no te parece que son como pequeñas pistas para poder llegar a un final que, sin, bueno, nosotros quizás porque tenemos una lectura previa, pero para alguien que no leyó nunca, quizás podrían ser pequeñas pistitas Pero como para para alguien, decir, apa, esto se refiere a algo que yo ya pero para conozca. alguien que no leyó nunca ninguna de estas pistas tampoco le sirve de nada. No, para alguien que haya leído el Martín Fierro, digo. Nosotras porque tenemos una lectura previa de Borges. bien. ¿Saben qué trae también todo este diálogo? Un ejercicio que ya estuvo haciendo Hernández con sus personajes en la vuelta, y es que los personajes reflexionen sobre lo que habían hecho, y de esa manera evalúan su acción. Incluso ese deseo de enmienda, ¿no? De Martín Fierro, dice, bueno, por lo menos les di algunos consejos. Martín Fierro en la vuelta también revisa lo que hizo en la ida, ¿no? Porque como él tiene un déficit, no es personaje ejemplar, no hay forma de que pueda ser personaje ejemplar Martín Fierro, entonces tiene que revisar ese déficit y explica o justifica por qué mató a cierta gente en la ida. No sé si recuerdan la vuelta. Él vuelve y dice, bueno, tuve que hacer esto, pero no me quedó otra. eh, lo único que le puedo dar a mis hijos son consejos. Bueno, pareciera que aquí también está volviendo a evaluar y además, una cosa que tal vez traiga una clave para ver qué está haciendo Borges con el fin, es retrotraer de alguna manera las condiciones en las que los personajes se van a vincular a las condiciones que tenían en la ida y no en la vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Ya no vale la payada. La payada fue en la vuelta una sublimación del duelo a cuchillo. Ahora volvemos al duelo a cuchillo. ¿No? O sea, se está retrotrayendo todo a una situación de violencia básica que el texto de Hernández había querido lavar en la vuelta. O sea, se lava en términos moralizantes, didácticos, pedagógicos, ¿no? Está lleno de relatos ejemplarizantes la vuelta, de todo tipo, ya sean los consejos como los relatos autobiográficos de los hijos, ¿no? De lo que hicieron mal y de lo que habría que hacer, que es portarse bien, etcétera, etcétera, que es digamos, el mensaje del Hernández de la Vuelta. Aquí han pasado 7 años, ¿no? O sea, estamos en el año supuestamente 86, si es que el tiempo de la ficción corre parejo con el tiempo de la producción y la publicación de la Vuelta, ¿no? Entonces, bueno, hay una suerte de alguna manera de tachadura de todo el esfuerzo de la vuelta en este gesto.
O sea, volvemos a lo mismo. Martín Fierro vuelve a la ley del cuchillo, ¿no? Y a una ley de una venganza que se cobra en los mismos términos sangrientos que en la ida, con una diferencia. ¿Quién vence ahora? Moreno. El A mí Moreno. a mí me pasó con este relato, lo tenía leído de antes, de hecho hace unos años en un taller lo leímos y a mí como que no me hizo ruido así que aparezca a la mitad, pero porque yo lo leí sabiendo ya lo que era el cuento, ya en ese taller, antes de dárnoslo a leer, como que nos dijeron que era bueno, que era la muerte de Fierro por Borges, como que ahí me quitó algo de la sorpresa, que es lo que me pasó con biografía de Teodoro Cruz, que cuando yo leí ese cuento, que creo que está en el Aleph, cuando leí ese cuento yo no había leído Martín Fierro, no tenía idea, estas pistas que capaz él da, que como dice Dolo, capaz alguien que lo leyó le enganche, capaz no, a mí me encantó el final, porque para mí todo ese cuento se resignifica al final cuando dice y el gaucho Cruz se une a Martín Fierro. Yo no tenía idea de que estaba, no tenía idea de quién era Teodoro Cruz. Se llamaba el cuento, biografía de Teodoro Cruz, pero entonces cuando leí ese final, ¿qué es lo que puede pasar acá con alguien que empieza a leer esto y a la mitad ve que, está hablando de Martín Fierro, está ahí Martín Fierro? Eso me gustó, no me provocó, porque ya, bueno, ya conocía, como digo, este cuento, accedía a él ya sabiendo de qué se trataba, entonces como que no me provocó la sorpresa o la intriga esa o la espera de algo de velador, pero bueno, me sucedió así con el anterior, con Teodoro Cruz. Tadeo Isidoro Cruz. Ese, Tadeo Isidoro Cruz. Bien. ¿Por También qué? tiene ese efecto de que al comienzo parece que va a hablar de Recabarren. O sea, no, y que cuando habla del Moreno, empieza a hablar del Moreno y dice, bueno, me lo acuerdo porque ese día tuve el ACV ese que tuvo. Entonces, también parece que como que es accesorio a la historia del Moreno. Parece que el protagonista fuera él y después el foco lo pone en otro lado. Entonces, ahí es la sorpresa. Bueno, ¿puedo decir algo? Es que Adelante. la gracia está en eso que... No, no puedo. Sí, adelante, dije, ¿eh? Sí, No, sí, pero sí, sí. Dolores hizo que no con la cabeza. Porque sabe que la voy a querer contradecir. Es el mismo juego que hay en la película La Ventana Indiscreta, digamos. O sea, vos seguís al observador y vos mirás al observador, pero lo que importa es lo que el observador está viendo y lo que él ve, vos lo ves a través de sus ojos, digamos, ¿no? Me parece que pasa eso. Quiero narrar un suceso personal. El 24 de agosto de 1986, el día de la muerte de Borges, yo di clase toda la mañana en la escuela secundaria y a la tardecita en la Universidad de Lomas de Zamora. Y esa madrugada, ante la noticia y con la conmoción de esa noticia, por lo que significó para mí, ¿no? La muerte de Borges, decidí elegir un texto para leer en cada curso. Y ese texto fue El fin. Lo repasé en estos últimos días, como todo el libro, y para mí el último párrafo del fin es de una genialidad poética, ¿no? Porque antes de contar ese mini duelo, mini porque es nada, 2 o 3 embestidas y ya termina, eh, empieza diciendo, hay una hora de la tarde en que la llanura nos quiere decir algo. Bueno, eso que me parece increíble. Y después, Recabarren lo ve al Moreno mirar al muerto, a Fierro muerto, y dice, el Moreno se quedó mirando, y esto me parece una genialidad mayúscula, su agonía laboriosa. Ese adjetivo aplicado a agonía, solo Borges podía hacer eso, la verdad, ¿no? Y creo lo mismo que Lucila respecto de para mí son pequeñas pistas, está
buscando la complicidad del lector, un lector medianamente culto de la década del 50, ¿no? Que en general todos habían leído a Martín Fierro, ¿no? Eso. Bien. Sobran un poquito. Y con la forma de la espada también hay un último párrafo, unas últimas oraciones que incluso deja un espacio en la que explica que es él, que no hace falta. Y a mí sobre todo me sorprende en Borges, no Hay hace falta, una... que lo entendió, que estaba hablando, que el traidor era él mismo, lo entendió, ya está. Sí, eso es verdad, yo coincido. Y Piglia también cuenta él que le pareció lo mismo que decís vos, Dolo, que ese final como que no hacía falta, ya con decir que se le veía la cicatriz, ya está todo dicho. Y Piglia cuenta que él, jovencito, una de las pocas veces que lo cruzó a Borges, si no, no sé si fue la primera vez que lo cruzó, y hasta no sé si era en la calle, no me acuerdo, que le dijo, ¿sabe qué? En la forma de la espada, el final, como que le dijo así a Borges, Piglia dice, yo joven diciéndole así a Borges, y dice que Borges le dijo, usted también escribe, le dijo así. Piglia lo cuenta en las clases de Borges que dieron en la TV pública, ahí lo cuenta también. Sí, es como que explica mucho, explica algo que no hacía falta. Bueno, a ver, somos 2 y 2. Falta Sil, vos, tenés que desempatar. ¿Qué son, pistas o repeticiones? No, yo creo que no hace nada de más. Que lo mide todo lo que pone, mide todo lo que hace. Es un ajedrecista escribiendo, es como que está pensando cada palabra, pensando cada cosa que yo creo que sí, para mí son como pistas. Yo creo que sí, la marca está de más cuando él dice el traidor soy yo, pero tal vez también es una forma que por toda la explicación del protagonista es como que está haciendo una confesión. Es decir, bueno, esto que me callé, bueno, acá lo cuento, sí, fui yo. Y por eso lo hace, para mí, por eso lo hace redundante. Pero es una opinión muy personal. Y también como que, también yo creo que también capaz lo agregó solo para el final, para decir ahora desprécieme, para poder decir eso. Bien, ahora retomamos todo esto porque a veces lo interesante no es ver qué quiso decir o por qué tomó esa decisión, sino qué efecto produce. Así que eso es tal vez lo más como productivo para discutir. Así que volvemos sobre eso, pero preguntaba cómo podemos entender el título, el fin, que me parece que tiene algunas cosas para pensar. Y tampoco es unívoco, ¿no? A ver. Ahí no puso nada de más. El título es bastante sintético, así que... Y seguimos tu línea diciendo que se volvió al Martín Fierro de la ida. Ese fin es el único fin que le correspondía a Martín Fierro. No entrar en el sistema y ser obediente con eso, sino morir en esa, en su ley, si se quiere. Bien, ¿qué es lo que se agotaría en todo caso si ya se nos muere Martín Fierro? ¿Qué se agotaría como posibilidad? Teniendo en cuenta, bueno, que el mismo Borges volvió sobre ese texto. Ahora comentamos lo que decías, Dolores, pero ¿qué suele pasar? ¿Qué pasa si matamos a Batman? Que es un problema matar a Batman, matar a Superman. Y se termina el cómic si matamos a Batman. Y si matamos a Martín Fierro, se termina la literatura gauchesca. Por ejemplo, o sea, ¿qué otra, digamos, como consecuencia trae eso, no? Todo esto es interesante, no sé, Oscar, ibas a decir algo más porque ahora recapitulamos, pero el fin nos tira un gesto bastante importante.
de por qué retomar Martín Fierro, ¿no? Sí. Sí, no, yo iba a decir esto, que en un poema un poco posterior, del año 65, Borges escribe un poema que se llama Milonga de los Morenos, que en unos versos, en una estrofita dice: Martín Fierro mató a un negro y es casi como si los hubiera matado a todos, ¿no? Es decir, que Borges tiene la certidumbre de que ese acto criminal de Fierro en la ida merece una venganza o una justicia, digamos, ¿no? Y creo que eso es lo que sucede acá. En el texto aparece la expresión el fin, ¿no? Porque después de los primeros escarceos, así con el poncho y el facón de los dos, dice: Recabarren levantó algo así, Recabarren levantó la cabeza y vio el fin. O sea, Sí. queriendo decir literalmente el fin del duelo, ¿no? Sí. Pero por supuesto que esto tiene resonancias mucho mayores, y comparto con vos, Laura, en que hay que pensar qué se acaba, ¿no? O qué quiere decir Borges que se está acabando con eso de Martín Fierro muerto, ¿no? Sí, especialmente porque es una llamada que, digamos, que nos hace acordar de que Martín Fierro es un personaje literario. Aquí no estamos trabajando con la ilusión realista de, o sea, ya es una cita cultural lo que trae este cuento. O sea, el cuento está citando literatura, pero no la está citando en el sentido de incluirla para establecer una similitud. Interviene en ese mundo. O sea, interviene de alguna manera creando todas las condiciones de coherencia, porque para confirmar que es el Martín Fierro que conocemos hay algunas cositas que tienen que verificarse, o sea, tiene que haber, no puede haber datos contradictorios. Por ejemplo, no pudo haber matado a una morena, era al moreno. El contrapunto fue un duelo que se produjo con el hermano, o sea, todos esos datos que por eso también se revisan, están creando la continuación legítima de Martín Fierro, de alguna manera, ¿no? Es como decir, bueno, esto es legítimo, yo voy a continuar la ficción que Hernández dejó sin terminar. Recuerden incluso que ni se sabía dónde se iban ni Martín Fierro ni los hijos, ¿no? ¿Se acuerdan que la vuelta termina con una dispersión, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace Borges es poner unos datos que lo que hacen es crear una verdadera coherencia para legitimar una continuación que va a inventar él. Y esa continuación, de acuerdo totalmente con lo que dice Dolores, y algo mezclo y agrego porque es coherente con lo que decía Oscar, es como una especie de justicia poética diferente, ¿no? Es una justicia poética eh, porque implica reconocer que Martín Fierro es un personaje de estatuto moral complicado, que es un salvaje, que es un bárbaro, ¿no? De alguna manera, es un tipo que representa la barbarie. Y después, eh, por otro lado, bueno, el acto de venganza es una justicia poética, ¿no? Que se resuelve dándole un castigo por algo que él hizo mal, ¿no? Así es una lógica del mundo de la ficción. Pero al mismo tiempo hay algo que decía Dolores, y es que el derrotero de Martín Fierro, para ser coherente, debió haber terminado en la muerte enfrentado con la policía de Martín Fierro. O sea, Martín Fierro estaba socialmente encerrado, ya no tenía salidas verosímiles. Entonces la vuelta es un enorme ejercicio de inverosimilitud y de incoherencia. Esto lo estoy sacando de lo que opinó Martínez Estrada, que tiene una obra gigante que se llamó Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, un ensayo monumental, y él dice, es ilegítimo porque en realidad el destino del Fierro era ser Moreira. O sea, Iba a decir eso, que en ese sentido Moreira es mucho más coherente, tiene además, es como que cierra la ética, si querés. claro, entonces aquí tenemos algo que ha sido una manipulación. Entonces, observamos que este fin es más justo, más adecuado, más coherente, etcétera, etcétera.
Y bueno, y en ese sentido ya agota el otro posible narrativo. Si un posible narrativo era que se reintegrara, el otro posible narrativo es que no, ¿no? Entonces Borges se agota ciertas posibilidades y al mismo tiempo retrotrae el texto a unas condiciones de no ejemplaridad, ¿no? Que para muchos implicaría, acá veo que Elisa menciona lo de la intertextualidad. La intertextualidad sería la marca de este trabajo de continuación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, lo que hace es un trabajo de lo que algunos llaman tachadura, o sea, intervenir en un mundo de ficción para retocar alguna de sus reglas y para producir alguna desviación. O sea, la coherencia está porque yo tengo que saber que es el mismo Martín Fierro, que vivía en el mismo lugar, que mató a la misma gente, etc. Pero después, bueno, lo que se hace es una tachadura, o sea, no es el discurso de la reconciliación de clases que quería Hernández en el año 79. Bueno, y en este sentido se va a emparentar con una ficción como El Sur, que es un cuento fantástico, tal vez un cuento ejemplarmente fantástico desde el punto de vista del modo de ficción. Realmente la vacilación y la ambigüedad acerca de dónde transcurren buena parte de los acontecimientos, Borges la traza en casi todo el relato, ¿no? A partir del accidente que le produce la fiebre y la septicemia al bibliotecario Dalman, ¿no? Realmente no sabemos si puede concretar su viaje o si está todavía internado y sufriendo, bueno, los efectos de un delirio, ¿no? Eh, en ese sentido, Borges hace un trabajo muy sostenido de la vacilación, ¿no? Lo que hace en este sentido es contraponer dos posibilidades también, ¿no? La de recuperar una tradición idealizada del campo, ¿no? Una tradición idealizada especialmente por un bibliotecario, y no es casual que el que idealiza el campo sea alguien que no conocía el campo en persona y que lo conocería por dónde, por recuerdos familiares y porque si era un bibliotecario, por la literatura, ¿no? La literatura también puede ser una suerte de enfermedad que se le haya inoculado al personaje en el sentido de que Dalman tiene una idea del campo como un lugar bucólico, como un lugar idealizado por cierta literatura. Vaya a saber, esto queda insinuado, ¿no? Pero lo que después aparece mostrado es que el campo no funcionaría como lo presenta la literatura, ¿no? Tal vez la escena, lo interesante es que tanto el fin como el sur terminan con un duelo, ¿no? Eso es lo que le pasa a los dos protagonistas, ¿no? Y en ese duelo aparece una posibilidad de que el campo sea el ámbito rural, me refiero, ¿no? El ámbito rural, que es el escenario cultural canonizado para la literatura argentina, aparezca con sus ribetes más bárbaros, más siniestros, ¿no? En el caso del sur, bueno, vieron que incluso el personaje de Dalman cuando está en la pulpería, que insistimos, no se nos puede confirmar que la pulpería sea un lugar que efectivamente habita el personaje de Dalman, tal vez lo habita en su delirio, ¿no? Por lo tanto, esta ambigüedad aquí no la vamos a poder resolver, pero vamos a considerar esta posible realidad en la que está el personaje inmerso. Ya se nos anticipa que había un hombre muy viejo, un gato, seres como fuera del tiempo, con lo cual, bueno, hay un trabajo con el discurso figurado. Bueno, ¿estamos fuera del tiempo o no estamos fuera del tiempo? ¿No? Bueno, si no estamos dentro del tiempo cronológico histórico será porque esto no está pasando. Que es una posibilidad que no esté pasando. Y la otra posibilidad es que sí haya pasado, ¿no? Y que Dalman realmente se haya recuperado y haya podido ver lo que había en ese campo tan idealizado, ¿no? Que era el de sus ancestros.
Recuerdan que hay un grupo de gauchos que son, me gustaría que viéramos, Dalman se acomodó junto a la ventana, la oscuridad fue quedándose con el campo, el patrón le trajo sardinas y después carne asada, Dalman los empujó con unos vasos de vino, ocioso paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, la lámpara de querosén pendía de uno de los tirantes, los parroquianos de la otra mesa eran 3, 2 parecían peones de chacra, otro de rasgos achinados y torpes bebía con el chambergo puesto. Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara. ¿Qué descubrió? Que estos 3 gauchos, ¿no? 2 peones de chacra y uno de rasgos aindiados, o sea que tenía de manera muy maleducada ya para empezar el chambergo puesto, eso para alguien de ciudad era observar una falta de etiqueta terrible, comer con el sombrero puesto, descubre que lo están provocando. ¿Y cómo lo provocan? ¿Se acuerdan? Le tiran miguitas de pan. ¿Se imaginan ustedes un relato épico, voy a tomar el término de Dolores de hace un rato, de la literatura gauchesca en la que alguien lo provoquen tirándole miguitas de pan? ¿Qué es esto? ¿No? Esto es un rebajamiento absoluto del carácter heroico del lance, ¿no? Esto por un lado, ¿no? ¿Qué hace Dalman? Agarra como escudo un ejemplar, un volumen de Las Mil y Una Noches, o sea que le están tirando amiguitas de pan y él lo usa como escudo. O sea, fíjense que dice, como para tapar la realidad. Para eso era el libro, para eso eran los libros, ¿no? O sea, hay una sugerencia de que Dalman no tenía una visión muy correctamente formada de la realidad, porque, bueno, lee literatura, no lee ensayos sobre el campo argentino, ¿no? Entonces lee literatura y se traslada a un espacio donde todo es mucho más hostil. Bueno, después no sabe muy bien cómo le conocen el nombre, ¿no? Ya este es un dato que acentúa la ambigüedad, ¿no? Entonces uno se acuerda de que tal vez estaba delirando. Entonces, por eso, claro, en la lógica del sueño esto puede ocurrir, que sepan su nombre, ¿no? Pero después, el viejo gaucho extático, ¿no? Ese que lo vio cuando entró a la pulpería, que para él era una cifra del sur que era suyo, o sea, de su construcción de lo que era el sur, o sea, el campo, ¿no? Le tiró una daga desnuda. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo, ¿no? Fíjense que allí todo toma un valor simbólico, ¿no? Y en este valor simbólico nosotros tenemos de nuevo un duelo y una resolución que no hace falta suponer que fue favorable para él, ¿no? Hay muchos indicios de que él va a morir en el duelo, especialmente porque no sabe pelear a cuchillo, ¿no? Y hay una reflexión de que de todas maneras, dice, sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado, ¿no? El final es abierto, pero hay enormes probabilidades o hay una fuerte hipótesis sugerida de que va a morir en ese duelo, ¿no? Que bueno, tampoco es un duelo en regla porque él no sabe pelear, ¿no? Y no forma parte de los códigos de la pelea que a alguien se le ofrezca hacer esto, ¿no? Que se le ofrece a Dalman. Bueno, ¿qué pasa con este texto? También de alguna manera lo que hace es mostrar algún aspecto absolutamente repudiable, anti-idealizado del campo argentino, que recordemos que son los temas del nacionalismo cultural, los que se espera que estén tratados en la literatura. Borges los pone. Ahora, ¿sería esa la manera en que se supone que un escritor nacional tiene que contar
cómo se vive en el ámbito rural, y bueno, no, son maneras que evidentemente lo que hacen es desprestigiar y rebajar y degradar, ¿no?, el objeto de representación del nacionalismo cultural, ¿no? Estamos en un boliche de campo donde nos encontramos con algo que en términos de lo que podría ser el referente histórico del principio de los 50 sería un guarango. Son guarangos, no son peones de campo, o esos peones de campo no son otra cosa que guarangos, ¿no? Digo, el maleducado, el inadaptado, ¿no? Ni siquiera el salvaje, ¿no? Sino sencillamente el guarango, ¿no? El de clase baja, ¿no? El personaje vil, ¿no? Eso es lo que encuentra Dalman en el campo, no hay otra cosa, ¿no? Fíjense que de alguna manera también esto está emparentado con una, digamos, retrotraer el objeto de lo rural y de lo gauchesco a un punto en el que no hay manera de idealizar el carácter salvaje o degradado que tiene lo rural, ¿no? Me acuerdo de que había ahora nombrando la Facultad de Lomas, se había escrito una revista que tenían en ese momento en la facultad la gente de comunicación, donde había un muchacho que escribió que Borges representaba la oligarquía, y bueno, esa representación del Borges oligarca, como si Borges hubiese sido el alter ego de Dalman, ¿no? Como si hubiese sido alguien que tenía una propiedad rural en herencia, ¿no? Y que mostraba esto. Y bueno, y es por una falsa identificación. Aquí lo que está trabajando Borges es un tiro por elevación a los temas del nacionalismo cultural, básicamente, ¿no? Es volver a contarlos, volverlos a traer, pero para mostrar sus aspectos degradados, ¿no? Degradados, bueno, o sencillamente diferentes de como los trató la tradición del nacionalismo cultural, ¿no? Incluso eso que decía Oscar hace un rato, esa descripción del ocaso, eh, casi parece, a mí me hizo acordar, no sé Oscar, si vos también, ese final de Don Segundo Sombra, ¿no? De que se pierde en la oscuridad, muy poético, muy simbolista, o sea, el gran relato idealizado del campo argentino, ¿no? Don Segundo Sombra, el gaucho sabio que aconseja al jovencito, que va a ser luego el dueño de la estancia, y después Don Segundo Sombra que se va como quien se desangra, ¿no? Así termina. Bueno, con una cosa, bueno, Huiraldes destilaba poesía y bueno, y así tiñó de idealización poética su novela rural, ¿no? Entonces el fin para mí también es como una especie de, bueno, terminemos de idealizar esto porque lo que ocurrió es, bueno, sencillamente que se volvieron a agarrar a cuchilladas, ya está, o sea, pasó eso, ¿no? En ese hermoso ocaso, ¿no? Eh, bueno, ¿y qué pasa con la secta del Fénix? Yo lo integro porque estamos trabajando con una de las múltiples líneas de lectura, o sea, les propongo esta en términos de la colección. Eh, la secta del Fénix no tiene temas del nacionalismo cultural, no los tiene, así que los voy a insertar por omisión. Voy a hacer ese ejercicio. Vieron que tiene una especie de planteo paradójico, ¿no? Bueno, el formato podría ser el de un escritor que se propone hacer la historia de una secta, ¿no? O sea, el formato es, bueno, estuvo averiguando, estuvo leyendo, estuvo consultando, nos cuenta todo lo que averiguó, ¿no? En algún momento dicen la historia de la secta del Fénix, ¿no? O sea, el formato de este cuento es una especulación sobre la historia de la secta del Fénix. Bueno, ¿qué tiene de incómodo? Bueno, el buscar la historia de una secta secreta es ya de por sí, diría el mismo Borges, una tarea vana, ¿no? ¿Cómo vamos a buscar, a buscar información sobre aquello que se está permanentemente resguardando? O sea, es muy complicado hacer la historia de una secta, ¿no? Eh, incluso como las pistas son absolutamente contradictorias,
¿no? Incluso hasta pareciera que los rituales son totalmente anodinos, ¿no? Cosa que es una paradoja, ¿no? Un ritual no puede ser anodino. O sea, está sembrado digamos, de datos enormemente dispersos por todo el mundo, que no permiten identificar el rito propio de la secta porque es absolutamente trivial, ¿no? No sé si vieron Hay una comparación también entre los gitanos y los sectarios del Fénix, ¿no? Los gitanos son todo visibilidad, son todo exhibición de sí mismos, mientras que la secta es secreta, ¿no? Y en el ritual, dice en la liturgia, los materiales son el corcho, la cera o la goma arábiga. ¿Para qué sirve eso? Bueno, no lo sabremos. Ahora, ¿por qué nos cuesta identificar la secta del Fénix? ¿Por qué hay datos que, dice, se registran en Chile y en Hungría? Hay gente de todo tipo, de todas profesiones, no se sabe quiénes son, ni qué hacen, ni en qué consiste el rito. Bueno, porque hay algo que no son, y eso es lo que impide clasificarlos, y esa es la interpretación que les ofrezco, puede haber mil más, pero yo les ofrezco esta, es porque hay algo que no son y que nos hace visibles a todos y que nos da a todos un lugar de pertenencia. Fíjense, ¿qué dice? Hay un párrafo que comienza, ya les digo, creo que es el tercero. Dice, he dicho que la historia de la secta no registra persecuciones. Fíjense si lo ubican. Dice, empieza así, ¿no? He dicho que la historia de la secta no registra persecuciones. Ello es verdad, pero como no hay grupo humano en que no figuren partidarios del Fénix, también es cierto que no hay persecución o rigor que estos no hayan sufrido y ejecutado. En las guerras occidentales y en las remotas guerras del Asia han vertido su sangre secularmente, bajo banderas enemigas. De muy poco les vale identificarse con todas las naciones del orbe. Sin un libro sagrado que los congregue como la escritura a Israel, sin una memoria común, sin esa otra memoria que es un idioma, desparramados por la faz de la tierra, diversos de color y de rasgos, una sola cosa, el secreto los une y los unirá hasta el fin de los días. Bueno, ¿qué es lo que no tienen? Toda esta lista de cosas que no tienen. No tuvieron una causa histórica para luchar. Lucharon para cualquier bando. No tienen un libro sagrado que los congregue. No tienen memoria común. No tienen un idioma común. No tienen rasgos étnicos comunes. Bueno, ¿qué es lo que les falta? Lo que nos une a todos los demás a una comunidad, que es una comunidad generalmente de naciones, ¿no? O sea, yo pertenezco a una nación, yo pertenezco en tanto esa nación tiene una raza, o está marcada por una religión, o está marcada por un idioma, o sea, no hay ninguna marca de identificación con un colectivo. Esta es la locura, digamos, de la secta, que sus miembros no tienen rasgos de comunidad, ¿no? Y justamente la pertenencia a una comunidad imaginada es lo que hace, digamos, al efecto del nacionalismo, ¿no? La noción de pertenecer a un grupo que tiene algunas características en común, cualquiera sean, puede ser en algunos casos una religión, en algunos casos la historia, una historia común, un idioma común, ¿no? Son todos rasgos que a nosotros en la vida cotidiana nos ponen en relación con un grupo de pertenencia. Y aquí justamente esta secta no tiene eso, por eso es tan rara, es tan extraña, ¿no? Es muy difícil escapar a una condición de comunidad o nación, es muy difícil, ¿no? Y lo increíble de esta secta, bueno, dice Elisa, los une todo lo que no tienen. Esa es la paradoja que trae la secta del Fénix. Los une lo que no tienen. O sea, los une, los hace ser una comunidad aquellos que no tienen de comunidad. No tienen nada en común, ¿no? Por eso es como rastrear, no sé, el ruido que hace el silencio. Bueno, no hace ruido. O, no sé, la luminosidad del vacío. Bueno, no tiene. ¿No? Justamente luce por lo que no hay. Es esa ausencia de comunidad lo que define la secta, ¿no? Lo cual es una paradoja absoluta, ¿no? Que me parece la finalidad de este relato, ¿no?
Pero si tuviéramos que vincularlo por afinidad, porque queremos pensarlo como una familia de cuentos que están juntos, probablemente esto sea el hecho insólito, que no hay nada que los ligue eh, a algunas de las construcciones imaginarias que nos ligan a nosotros. A nosotros, no hay persona en la Tierra que no esté ligada a alguna comunidad imaginada por algunos de estos rasgos, ¿no? Especialmente en el mundo contemporáneo a partir de los nacionalismos, ¿no? Por eso también hay una insinuación respecto de los judíos, vieron que están mencionados también en el texto, ¿no? Que son los que más tardaron en tener un territorio nacional, ¿no? Que es un efecto, bueno, posterior al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Estado de Israel. No digo, hasta en ese sentido ahí arrima un dato. Bueno, a mí me gusta explicar de esa manera, pensar de esa manera la paradoja, ¿no? De por sí, de todas maneras, el formato de este relato es una paradoja, ¿no? De una secta de gente que no tiene nada en común. Eh, en fin, bueno, no sé si tenían algo, porque este era un texto que les parecía enigmático, pero esta es la manera de escribir lo que les propongo. Y bueno, Hay otra interpretación que yo la leí acá en la edición crítica que tengo, sí, porque que yo no la había entendido así tampoco, pero que de acuerdo a lo que dice Costa Picasso, el mismo Borges dice que es este el significado, que es que está hablando del sexo, del coito, y que entonces en realidad es algo tan universal que no necesita particularidades. Y hay un montón de pautas que va diciendo, como que va de generación en generación, que hasta los hombres inmortales, etcétera. Y el testimonio de Borges, déjame que a ver si lo encuentro. No, que espera el tiempo. Lo dice Ronald Christ, que hablando con Borges en el 68, le pregunta qué quería decir, qué era la secta, y él le contesta, ahora no, mañana. Me gustaría que siguiera adivinando un día más, le dice después de mirarlo a él y a la esposa. Al día siguiente, en una recepción, le recordé su promesa. Se acercó y susurró a mi oído para que nadie pudiera oírlo. Bueno, según dice Whitman, de lo que sabe el esposo divino del trabajo de la paternidad. Cuando yo oí hablar por primera vez de este acto, cuando era un chico, me escandalicé al pensar que mi madre y mi padre lo habían cometido. Es un descubrimiento sorprendente, ¿no? Pero claro, también es un acto de inmortalidad, un rito de inmortalidad. Me pareció, además, no me la esperaba, picarón, Jorgito, a palo me esperaba esta interpretación. necesitábamos la declaración de Borges, no hay una pista, porque justamente el secreto es el secreto. O sea, el secreto es lo que no tiene referente en el relato, no hay un referente. Sí, habría que ver cómo se vuelven a resignificar esos elementos del rito, ¿no? El corcho, no sé, ahí ya entraríamos También y se hay anima. cosas que me parecen coherentes con eso, hay otras como que, por ejemplo, son los pordioseros los que se introducen, la gente más baja que también me pareció raro. Es como que hay cosas que sí, hay cosas que no. Sí, a mí me parece que el juego, bueno, acá en el prólogo dice, en la alegoría del Fénix me impuse el problema de sugerir un hecho común, el secreto, de una manera vacilante y gradual que resultara al fin inequívoca. No sé hasta dónde la fortuna me ha acompañado. A mí me parece que cuando dice esto de la fortuna lo acompaña, sí lo acompaña, porque el secreto es secreto, no se reveló. O sea, es un juego conceptual. Si él lo que quiere proponer es un secreto y no queda claro cuál es, está perfecto. Cumple el cometido. ¿No? El asunto, bueno, eh, es eso. Es un juego que realmente, bueno,
no sé, son posibilidades. En este caso la lectura que propone Borges es una lectura autorizada porque es la de él. Y bueno, y eso es lo interesante de todas maneras, es que no hay nada que indique en el texto que lo leímos mal o distraídos, no tiene esos elementos, ¿no? Bueno, ya estoy empezando a entender diferente lo de la paradoja con final abierto que pone Lisa, mejor dejémoslo aquí. Pero bueno, bueno, estamos con ficciones. Más allá de que la secta del Fénix sea un jueguito, un jueguito un poco perverso de Borges, si se quiere, de ser muy críptico, como un cuento, espero que se haya entendido por qué estos tres realmente podían considerarse aparte respecto de los otros de la colección. Ahora que hemos comentado un poco, no sé si se vio por qué son como una especie de subgrupo aparte. Bueno, supongo que sí. Bueno, bueno, bien. Bueno, de esta manera podemos entrar a la unidad 3. Y bueno, voy a aprovechar el famoso, el secreto del coito de Borges, porque bueno, vamos a entrar en un periodo especialmente marcado por el año 70, porque es el de los textos que elegimos, que tiene mucho que ver con una década, el final de la década del 60, que fue, según un teórico norteamericano, como una especie de liberación de fuerzas y de energías revolucionarias, ¿no? En la década del 60 eh, tiene mucho que ver con eso. Y a Borges lo tiene también la unidad, pero ¿qué estará haciendo Borges en el año 70? Lo vamos a saber en último lugar, porque vamos a empezar primero por los escritores y escritoras de otras generaciones, no la de Borges. Borges ya es grande en el 70, pero además para descansar un poco de Borges. Vamos a dejarlo para el final de la unidad. Eh, la unidad tiene mucho de textos dramáticos, que obviamente, más allá de que formen parte de una actividad artística como la teatral, son literatura dramática, así que tranquilamente podemos ver cómo plantean un tipo de ficción específica y trabajar también con una noción muy habitual cuando trabajamos los dramáticos, y es que evidentemente producen algún tipo de ficción, incluyendo la ficción de la puesta en escena, ¿no? Porque no tenemos que los que se exponen en el texto dramático en un escenario, aunque simplemente estemos leyendo, ¿no? Es el ejercicio que hacemos cuando leemos un texto que tiene la notación dramática, ¿no? O sea, que tiene eh, la, la palabra directa de personajes que hablan en una situación marcada por las acotaciones o didascalias, ¿no? Entonces nosotros nos imaginamos que la acción transcurre en un espacio acotado y de acuerdo con indicaciones técnicas para su realización. Suena raro esto, pero es lo que hacemos cuando leemos una obra dramática, ¿no? De todas maneras estamos leyendo una ficción, ¿no? Bien, para entrar en esta década del 70, hay uno de los muchos ingresos que podíamos hacer, que es, hoy tengo libros para mostrarles, tapas y bueno, alguna cuestión relacionada con el espectáculo y el arte en la Argentina, pero antes quería empezar con Susan Sontag, de la que ustedes tienen una selección y que al final dejamos en uno de los textos. La selección es del último texto de este mismo libro que ustedes tienen escaneado. Yo les había seleccionado en principio el Camp, pero es mucho. Se llama Una cultura y la nueva sensibilidad.
Y para no poner ni teoría literaria, ni un énfasis en como historiografía muy pesada, me gustó esta definición que plantea Sontag de qué está cambiando en la década del 60. No sé si tuvieron oportunidad de leerlo este texto, pero el carácter ensayístico de Sontag no le quita en nada justamente la precisión acerca de qué estaba cambiando en el arte hacia 1965, que es el año en el que sale este texto en una revista que se llamó Mademoiselle, una revista norteamericana. Recordemos que Susan Sontag fue una intelectual norteamericana que publicó mucho en revistas progresistas y de izquierda, ¿no? Que en Estados Unidos las hubo, eh, y bueno, siempre fueron como eh, de un riesgo, una visibilidad mayor tal vez que una revista de izquierda en un país europeo, ¿no? Bueno, en este texto Susan Sontag está proponiendo, en principio, no vamos a entrar de lleno quiero concentrarme en alguna parte central del artículo nada más, pero entra en una discusión sobre una especie de competencia de dos paradigmas culturales, uno el de las humanidades clásicas o tradicionales, que tienen, bueno, una tradición literaria que las respalda, y el otro es el paradigma hiperracionalista y experimentador y observador de los científicos, ¿no? Eso es una especie de horizonte con el que ella empieza. Dice que hay dos culturas, la artístico-literaria y la científica, ¿no? Pero yo quería centrarme también en algo que ella, la misma Sontag, eh, siente que ha cambiado y que el arte está al servicio de eso, y es que a mediados de la década del 60 ha cambiado la sensibilidad. Fíjense que pone énfasis en la palabra sensibilidad y también en la experiencia del mundo. Dice, la experiencia del mundo ha cambiado y la sensibilidad es lo que ha cambiado. Ahora, para registrar, para experimentar eh, el mundo, el arte vuelve a tener una función importantísima en este momento, dice Sontag. Entonces allí empieza a ser una oposición interesantísima, a mi entender, por lo menos Sontag como ensayista me parece muy atractiva, muy convincente. Y además el argumento pasa por la sensibilidad. Dice, bueno, ahora el arte no tiene que transmitir ni mensajes, ni ideologías elaboradas, ni conceptos de una abstracción que el humanismo sostuvo desde toda la modernidad, sino que tiene que ayudarnos a experimentar el mundo, ¿no? Tiene que ayudarnos a poner en sintonía con las experiencias que el mundo nos ofrece, ¿no? Como una oposición entre el humanismo intelectual, el que nos obliga a que cada texto literario tenga un mensaje para descifrar, ¿no? Que sean textos serios, que producen mensajes intelectuales o reflexiones sobre el mundo, incluso dice hasta la crítica del mundo, ¿no? El arte humanista siempre propuso que la literatura debía estar al servicio de esclarecernos sobre cómo funciona el mundo, criticar el mundo, proponer valores, ¿no? Eso es la literatura humanista. Y ella dice, podemos pensar que la literatura y el arte pueden servir para otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a correr la tradición humanista, a ver qué pasa, ¿no? Entonces lo que pasa es que hay una apertura a lo sensorial, una apertura al placer, sin necesariamente ser reflexivos, ¿no? A la experiencia del mundo, ¿no? Experiencia que, bueno, después algunos ayudaron con sustancias, bueno, en esta época, bueno, tampoco era una actividad que solo cubrieran los libros, ¿no? Pero eh, lo interesante es que Sontag está proponiendo eso, ¿no? Y además
una forma de hacer arte donde, si hablamos de experiencia, que acá hay otra cosa interesantísima, yo voy a resumir, así que ustedes asocien con lo que han leído, pero estoy siendo muy sintética. Si lo que importa es la experiencia, va a importar menos la figura del genio autoral, por ejemplo, porque el asunto es propiciar la experiencia compartida. Aquí empezamos a entrar en un terreno que tiene que ver con que el arte sea una experiencia que se comparte entre todos, una experiencia interpersonal, por ejemplo, ¿no? Algo que se puede vivir, que es, bueno, el gran objetivo de las vanguardias que siempre persiguen cumplir es, bueno, el arte nos tiene que permitir ser llevado a la vida y experimentar la vida, ¿no? Así que fíjense que para eso Sontag dice, dejemos la tradición humanista literaria, que siempre nos dice que las obras hablan de los grandes temas del hombre, etc. No, pensemos si no hay un arte y una literatura que nos deje sentir, o sea, poner a filo la sensibilidad con las experiencias del mundo real, ¿no? Bueno, y allí aparece el arte de acción, el happening, un montón de fenómenos que ya no son la obra de arte tradicional, ¿no? De hecho, dice que donde menos se está dando eso es en la literatura. Dice que la literatura todavía no logra agarrar el guante con eso. Sí, eso es muy... Bravísima, Sontag. Muchos sostienen eso, sabés que hay un tipo que también está haciendo bueno, hizo bastante ruido con su concepto de escritura no creativa, que se llama Kenneth Goldsmith, eh, que dice justamente eso, ¿no? Que justamente, bueno, no hay, la literatura no está pudiendo ofrecer una experiencia directa del mundo como lo hacen otras artes, está atrasada, dice Goldsmith, y lo dice ahora, en los años 2000. Ahora, no es más difícil cuando está atravesado por la palabra llegar a la experiencia del mundo que con otras formas del arte se llega más directamente, no está mediado por eso. Bueno, algo puede tener que ver con lo que decís vos, porque no es nada casual, esto igual me lleva a otra materia que no me quiero meter mucho, pero lo performático tiene que ver con que justamente eh, hay otras posibilidades de estímulo sensorial y bueno, de concreción. Aún así, de todas maneras, hay un montón de artes que tienen la palabra como objetivo destacado. El teatro también tiene la palabra como objetivo destacado, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, bueno, otra cuestión que va a desaparecer es la distinción entre la cultura alta y baja. Y esto también es algo que Sontag lo está diciendo en el momento en que está pasando. O sea, no estamos leyendo la teoría de un profesor que años después se pone a sistematizar. O sea, Sontag dice, está pasando esto, está pasando que ya no podemos sostener la distinción entre la cultura alta y las culturas populares y masivas, ¿no? O sea, sin nombrarlo aparece protagónico el arte pop, ¿no? Que tal vez sea uno de los intentos más contundentes de esa época por cambiar las reglas del arte, ¿no? Pero hay algo que yo quería leer como resumen en la página 385. O sea, leo esta tiradita y si quieren comentamos algo, pero yo lo tomo como el resumen de Sontag para que nos abra un poco el cambio de época, ¿no? Saltamos del año 44 y del peronismo a Susan Sontag y el arte pop, o sea que algo tenemos que poner en el medio. Dice Sontag, la noción de cultura de Matthew Arnold define al arte como crítica de la vida, entendiendo por ello la proposición de ideas morales, sociales y políticas. El arte está por encima de la vida, agrego yo, ¿no? Entonces puede juzgar la vida, ¿no? La nueva sensibilidad entiende el arte como extensión de la vida y por ello entiende la representación de nuevos modos de la alegría. Y aquí no hay necesariamente una negación del papel de la evaluación moral, solo ha cambiado la escala, se ha hecho menos vasta
y lo que sacrifica en expresividad discursiva lo gana en justeza y fuerza subliminal. Pues somos lo que somos capaces de ver, oír, gustar, oler, sentir, aún más poderosa y profundamente de lo que somos por el conjunto de ideas almacenado en nuestras cabezas. Naturalmente, los proponentes de las crisis de las dos culturas continúan observando un contraste desesperado entre la ciencia y la tecnología, ininteligibles y moralmente neutras, por una parte, y el arte moralmente comprometido y a la medida del hombre, por la otra. Pero las cosas no son tan simples, ni lo fueron nunca. Una gran obra de arte no es nunca simplemente, ni siquiera fundamentalmente, un vehículo de ideas o de sentimientos morales. Es, antes que nada, un objeto que modifica nuestra conciencia y nuestra sensibilidad y cambia la composición, si bien ligeramente, del humus que nutre todas las ideas y todos los sentimientos específicos. Adviértanlo los humanistas escandalizados, no hay por qué alarmarse. La obra de arte no deja de ser un momento en la conciencia de la humanidad cuando la conciencia moral es entendida como una más de las funciones de la conciencia. Bueno, y después dice un poco más abajo que un arte así es experimental, no a causa de un desdén elitista, por lo que es accesible a la mayoría, sino precisamente en el sentido que la ciencia es experimental. Un arte así es también notablemente apolítico y adidáctico, o más exactamente infradidáctico. Bueno, esto es lo que propone Susan Sontag. Y de alguna manera casi parece, por cómo lo destacamos, casi parece un manifiesto, ¿no? Son ese tipo de textos donde hay alguien que declara como unos principios nuevos, ¿no? Que rigen una actividad. Y bueno, precisamente uno de los fenómenos más llamativos que tuvo la Argentina, más o menos en la época en que habla Susan Sontag y que llegó a su culminación en 1970, es el Instituto Di Tella, ¿no? El Instituto Di Tella, que vamos a empezar por ahí, este recorrido que nos va a dejar unas clases en el año 70, había sido fundado en 1958. Tenía un videíto de casi 2 minutos para que aunque sea viéramos el edificio característico y viéramos algún detalle. En una de esas podría compartirlo, 2 minutos no hacen nada, me parece. Bueno, y mencionar 2 o 3 cositas antes de ver ese video. Bueno, en principio, el fenómeno que va a encarnar el Di Tella, lo que tiene de particular es que tiene que ver con fondos de financiamiento privado para un grupo de artistas que están nucleados en torno de unos principios organizativos de esta fundación, que se genera con unos fondos que vienen de la familia Di Tella, que era propietaria de la empresa Siam, que fue una empresa que fabricó heladeras y otros electrodomésticos, autos, o sea, una empresa que trabajó con materiales de base siderúrgica y que fue muy importante en el país, ¿no? Después hubo descendientes, los Di Tella, que hicieron actividades intelectuales, pero hay una suerte de justamente dedicación de fondos a la investigación en artes y algunas ciencias. Por ejemplo, la sociología, que impulsó también el Di Tella, que venía a la par de una distribución que estaba haciendo Estados Unidos de fondos en todo el mundo para fomentar desarrollos culturales y especialmente de investigación. Es un fenómeno muy característico de lo que se conoció como desarrollismo, y que tiene que ver con el mundo tal como se empezó a organizar a partir de la posguerra, ¿no? Y especialmente porque Estados Unidos empezó a ayudar y a cooperar, y esta cooperación se tradujo en muchos casos en financiamiento, en fondos, en intercambios, en políticas, digamos, de extensión a países del tercer mundo también, ¿no? Entonces, en este marco, una empresa
dedica una cantidad de fondos a una empresa cultural, aunque tenía su fase de investigación científica más dura, y que funcionó en un local que se hizo, que se utilizó en la calle Florida al 900, que ahora aparece en el videíto. Pero lo más llamativo era que, bueno, el Ditela tenía objetivos muy, muy ligados al fomento de lo nuevo en el arte, ¿no? El desarrollo de nuevos artistas, no a conservar. O sea, todo lo contrario de lo que estuvimos viendo en la Argentina eh, pre-peronista y peronista, ¿no? Para muchos, estos son conceptos muy controvertidos. El aporte cultural del peronismo es muy controvertido en una evaluación histórica ya. Es muy controvertido, recién ahora empieza a discutirse y hay, bueno, una enorme cantidad de eventos y de trabajos de investigación que van en relación con esto. Pero hay algo que se afirma también un poco vergonzantemente, tal vez, porque es un poco inconveniente decirlo, y es que, bueno, cuando llega la Revolución Libertadora y derroca a Perón en el año 55, entre el 56 y el 58, que son los años de la Revolución Libertadora, aparece una especie de nacimiento de distintos focos de modernización cultural en el país. O sea, empiezan a generarse emprendimientos y apoyos especialmente, que esto es fundamental porque el concepto de experimentación es muy lindo, ya lo hemos definido, cualquiera puede dedicarse a hacer algo nuevo, pero el asunto es que sea algo nuevo sea fomentado, reconocido, esperado, aplaudido, etcétera, ¿no? Y bueno, nace el CONICET, aparece el Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Que ha fomentado, hasta el día de hoy está fomentando investigación, y aparece el Ditela, ¿no? O sea, esto es lo que pasa cuando nace una especie de nuevo horizonte de modernización en la Argentina después del Perón, ¿no? Bueno, vamos a ver si ubico el video y lo puedo compartir. A ver, espero que lo voy a tener que abrir, ¿eh? Yo pensé que lo tenía abierto, ahora no lo veo. Tiene que ser YouTube. A ver, YouTube. Aquí estamos. Ahora sí puedo volver y compartir. Ay, qué complicado. A ver. No me aparece. A ver. Ahora están viendo una página de YouTube, una pantalla de YouTube, ¿no? No, dice Mágicas Ruinas. Está bien. Porque tengo dos esperen, a ver ahora. Ahora sí. A ver si lo compartí con... Ahora sí tienen que ver algo que dice Historia Iluminado. Es un material de la televisión pública y por el tono vamos a ver cómo valora el fenómeno. A ver si puse compartir con volumen. Bueno, cualquier cosa me chiflan si no suena el volumen. Voy a ponerlo pantalla completa. Si en la
historia de la cultura argentina se enuncia la palabra vanguardia, es inevitable que la primera asociación nos conduzca al mítico Instituto Ditela. Se fundó el 22 de julio de 1958 a partir de una iniciativa de la Fundación Ditela para honrar la memoria del ingeniero Torcuato Ditela y desde el comienzo catalizó la difusión de artistas que no tenían un lugar en el acotado territorio de la cultura oficial. En el plano de la plástica, el instituto prohijó figuras definitivamente consagradas con el correr de los años, desde nombres como Antonio Berni y Líbero Badí, hasta los miembros del grupo de la nueva figuración, Ernesto Deira, Rómulo Machió, Jorge de la Vega y Luis Felipe Noé, hallaron una suerte de consagración que le vedaban los canales tradicionales. Esta resulta injusta por las omisiones, pero vale la pena sumar a los mencionados artistas a figuras como Marta Minujín, Giula Cosice, Rogelio Polecelo, Julio Leparc, Antonio Seguí, Clorindo Testa. La mera enumeración requiere un espacio de otras dimensiones. La sede instalada en Florida 936 fue el espacio denominado alguna vez como el núcleo de la manzana loca. Enrique Oteiza como director ejecutivo, Alberto Ginastera en altos estudios musicales, Roberto Villanueva en teatro y Jorge Romero Brest en artes visuales fueron los directores de las distintas áreas en las que el Ditela hizo historia. La biblioteca del instituto fue un reservorio determinante en la producción de textos también determinantes en la historia del arte contemporáneo. La dictadura de Juan Carlos Onganía no fue capaz de soportar semejante grado de excelencia y determinó su clausura en 1970. Hoy en día está claro que el Ditela ha trascendido las mezquindades coyunturales para seguir iluminándonos con su legado inagotable. Bien. Bueno. ¿Se fijaron qué evaluación hace de lo que fue el Ditela, el videíto? Aparte salieron No un pudo montón. soportar la excelencia, es buenísimo, entonces lo cerró. Saben que no me doy cuenta de... porque si ustedes leyeron algo, yo les puse un fragmento de este libro, el Ditela de John King, que dice que algunas cosas eran más o menos, o sea, bueno, cuando estamos ante un trabajo de fomento de la experimentación, hay mucho riesgo, hay obras que funcionan hasta comercialmente, otras que no, en muchos casos no hay público para esas obras, por lo tanto... Claro, justamente dice que para estas cosas eran tan fuera de lo común o tan raras que, como vos decís, profe, no tenían público y tenían que sostenerse con las entradas que traían otras obras que sí, como las de Nacha, que sí tenían éxito, mucho éxito, hizo un montón, y como los Lelutier, que también ellos tenían un grupo anterior que no me acuerdo cómo se llamaba, y después se formaron los Lelutier y ellos bancaron con sus entradas otros grupos, otras presentaciones que no tenían tanto éxito, y bueno, así se iban como aguantando entre ellos. Sí, bueno, por eso a mí me llamaba mucho la atención ese tono elogioso, la excelencia, que era una cosa que no podían soportar. Bueno, no sé si no podían soportar la excelencia o en todo caso no podían soportar que fuesen muy provocadores, ¿no? Que, bueno, León Ferrari, ya saben ustedes que fue, bueno, una figura que pasó por el Ditela, fue muy reconocido por sus obras de arte que, bueno, lo que hacían era intervenir los símbolos sagrados del catolicismo con, bueno, ¿se acuerdan? El Cristo con el avión y, bueno, una serie de... Eso para dar una mínima idea del grado de provocación. Entonces, bueno,
muy llamativo el tono elogioso del documental. Yo supongo que puede ser una opción de la televisión pública en el periodo del 15 al 19, supongo yo, de 2015 a 2019. Lo supongo por esta reivindicación furibunda, ¿no? Porque además el Di Tella se caracterizó por digamos, un trabajo o un fomento, por lo menos, de ciertas áreas de la experimentación artística que no necesariamente eran comprometidas políticamente. Después, bueno, justamente vamos a ver en esta selección de textos dramáticos que tenemos en la unidad lo que era un trabajo de indagación puramente vanguardista o neo-vanguardista, si quieren, en relación con otras obras donde hay una temática mucho más realista, comprometida, porque bueno, fue el espectro de opciones de los artistas de la época, pero el Di Tella no necesariamente fomentaba nada de eso, ¿no? Pero sí era una provocación a cierto decoro artístico y bueno, además de que no era tan rentable, ¿no? Y tenía una política interna de cambios, a veces vinculados a que no soportaba a veces o la falta de público o la inestabilidad económica. En el 70 también, bueno, ya no quiso sufrir más las intervenciones de quien gobernaba en ese momento después de Onganía, que fue Livingston, ¿no? Hubo 3 presidentes de facto, ¿no? En la seguidilla, fueron Onganía, Livingston y Lanusse, ¿no? Hasta el año 73, ¿no? Es un periodo... el del Di Tella, que desde su lanzamiento a full en 1963 y hasta 1970, lo que hizo fue reunir una experimentación que fue muy provocativa porque tenía un alto objetivo: vincular nuestro arte con lo que se producía en otros países del primer mundo. Y efectivamente venía gente del primer mundo, venía gente de Estados Unidos, venían los que hacían happening, los que hacían teatro, bueno, todo tipo de experimentación artística, y venían al Di Tella. Y el Di Tella era conocido y se entendía que estaba totalmente sincronizado con el quehacer cultural del primer mundo, ¿no? También pretendía formar público y formarlo en cánones artísticos que a veces no eran los que proponía la crítica de arte periodística, ¿no? Entonces había grandes choques y bueno, de alguna manera un poco es lo que el Di Tella dejó como saldo, ¿no? Como una sensación de que le toleró. Bueno, en el caso de Marta Minujín también es muy conocido, ¿no? Que hizo la Nemesunda y que hizo otras instalaciones que bueno, que produjeron bastante escándalo, lo que se llama éxito de escándalo. El Di Tella ahora está siendo revisado cada vez más abundantemente, pero especialmente por desde una mirada también sociológica, ¿no? De cómo las instituciones pueden fomentar determinadas prácticas artísticas, ¿no? Hay, para recomendarles si quieren ampliar, el libro de John King se hizo durante los años, principios de los 80, así que el mismo John King, que era un investigador que vino para hacer este libro y otro sobre el Grupo Sur, también hizo, bueno, tuvo que trabajar bajo censura para hacer este libro. O sea, no pudo decir todo lo que hubiese querido porque ya cuando él lo estaba escribiendo, a principios de los 80, estaba la dictadura militar acá, ¿no? Pero yo recomendaría, si quieren, para seguir viendo cómo el fenómeno funciona, atrayendo muchísimo actualmente el interés, este libro, para quienes quieran leer chimentos históricos, es una variedad que no sé si ustedes gustan, pero se llama La generación del Di Tella y otras intoxicaciones. El autor es... A ver, voy a anotarlo aquí en el Cado. Fue un integrante de los elencos de Tella y él después autor también. Y fue, bueno, para empezar el libro, nomás traer un datito, el amante de Roberto Villanueva, que era el director de alimentación. Bueno, y todos los chimentos que ustedes ocurran,
además de contar cómo se producían las horas, le rompe un vaso de whisky en la cara a Marcos Munster, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas están abundantes, y el carácter de Nacha Guevara y los maridos de Nacha Guevara, todo eso dentro de una especie de recuperación historiográfica frívola. La frivolidad es un elemento muy importante para pensar esta época también. Que bueno, publicó Eudeva, y a mí me llama mucho la atención, porque no lo publicó una editorial comercial, Eudeva, o sea, estas memorias son de Eudeva, y los felicito, porque la verdad que vale la pena. No se, uno se imagina, Eudeva se imagina la vida de las moléculas, la historia del alambrado, todos esos libros que uno en ese catálogo no lo agarra nunca, no lo lee nunca, y acá de repente hay un material de primera línea. Y el otro libro que es la gran campaña de prensa editorial de este año, es este, de Fernando García, El Ditela. Seguro vieron alguna nota sobre esto, porque el autor dio 20.000 notas en la tele, en la radio, en las revistas. Esto, bueno, obviamente tiene que ver con la editorial Paidós, ¿no? Se llama El Ditela, historia íntima de un fenómeno cultural. Probablemente reabra para un público más amplio todavía la historia de esta institución, ¿no? Y bueno, dentro de esta institución hubo algunos escritores y escritoras que escribieron textos pensando en que fueran tolerados por un ambiente dedicado a fomentar la experimentación, y otros se dedicaron a poner obras importantes que tenían, que traían de afuera, ¿no? Pero dentro de la producción local, justamente Griselda Gambaro hizo un debut espectacular en el año 65 con una obra que se llamó Los siameses, que pusieron dos personas de gran trayectoria previa en el teatro universitario argentino, que eran Jorge Petraglia y Leal Rey. Petraglia y Rey fueron los introductores del teatro de Beckett en Buenos Aires. Digo, para que vayamos pensando en algún referente importante del teatro europeo, ¿no? Samuel Beckett había escrito y estrenado Esperando a Godot, tal vez la obra más famosa asociada al teatro del absurdo, en 1953. Y durante la década del 50, estas personas estuvieron introducir quiere decir traducir, publicar, estrenar, etcétera, etcétera, un autor extranjero en nuestro país, ¿no? Bueno, el Centro de Experimentación Audiovisual, como vieron en este pequeño videíto extremadamente laudatorio que pasé, bueno, era Roberto Villanueva. Y lo que tengo aquí, que es otra rareza también, es esta edición que hizo el mismo Ditela del Desatino de Griselda Gambaro. Una edición con una tapita muy linda, un librito muy moderno, porque otra cosa que hay que añadir es que el departamento de diseño gráfico del Ditela fue lo más revolucionario que hubo para las artes gráficas en la Argentina. Entonces ellos hacían una edición originalísima también. Esta tiene un papel grueso, madera, tiene una tipografía específica con volumen, muy característica del arte pop. Y bueno, y fíjense que el auspicio del Centro de Experimentación no es menor, es una edición que se nota que la hicieron para exponer a Gambaro dentro de ese marco institucional de funcionamiento. Adentro tiene fotos. Hay un dato que a mí me impresionó cuando me llegó este libro, que lo había conseguido por Mercado Libre, cuando vi el sellito de su dueña original, Malvina Salerno, que fue mi profesora de literatura francesa. Pero bueno, porque en la época que yo estudiaba, los profesores mezquinaban mucho la bibliografía, así que tal vez era un libro que ella no quiso prestarme. Acá está. Bueno, lo que yo quería leer es que dentro de la publicación del Desatino, de Gambaro, aparecen
un anexo del Centro de Experimentación Audiovisual, o sea, uno de los 3 centros que tenía el DITELA para albergar a los artistas, con los fines de ese centro audiovisual, para que veamos cuál era la finalidad, por qué Gambaro se encuadra dentro de las finalidades de este centro de experimentación audiovisual. Y eran los siguientes. A. La experimentación y la investigación de los nuevos medios de expresión audiovisual. B. La utilización de las posibilidades de comunicación por esos medios. C. Contribuir a la promoción de los realizadores argentinos y de sus obras y al conocimiento de lo que se realiza en el extranjero. Este centro se propone contribuir a la búsqueda de la expresión y la comunicación del hombre contemporáneo en la totalidad de su ser. A través de las técnicas tradicionales, el teatro y la danza, y de las nuevas técnicas mecánico-electrónicas, el cine, la televisión, los audiovisuales, se pondrá a la comunidad en contacto con los hechos culturales que inciden sobre ella y la van transformando. Este encuentro significa en definitiva un reconocimiento del hombre actual, considerado siempre la integridad de su ser. El reconocimiento del hombre como individuo permite una comprensión en profundo del mundo que habita, de la comunidad que conforma. Lo firma Roberto Villanueva, que era el director teatral, muy reconocido, pero el director del Centro de Experimentación Audiovisual. Bueno, fíjense el nombre del Centro de Experimentación Audiovisual, no dice artes teatrales. Lo que le da es un lugar importantísimo a los nuevos medios de comunicación, los tecnológicos, ¿no? Y sin embargo, buena parte de ese impulso que se dio y el reconocimiento a las posibilidades de comunicación humana que traían los nuevos medios están incorporados al fomento del teatro, ¿no? Esto me parece, digamos, muy característico de mediados de los 60 en adelante, ¿no? Hay recuerdan que ya lo había dicho Susan Sontag, no esperemos encontrar una definición de alta cultura separada de otras posibilidades de la comunicación humana, ¿no? Ya no hay distinción, ¿no? Cuando hablamos de arte hablamos de comunicación, cualquiera sea su medio, o el medio teatral, el medio televisivo, el cine, las pantallas, todo lo que la tecnología aporte va a ser recibido, ¿no? Por este centro, ¿no? Bueno, y en el caso de Griselda Gambaro, lo que hice fue proponer para que trabajáramos algo más o menos acotado, una pieza muy breve que no se estrenó en su momento, pero que salió de la mano, digamos, de la pluma de Griselda Gambaro en el año 70, que es Nosferatu, que, bueno, tiene una versión en cuento y una versión dramática que no pude conseguir, en realidad, bueno, se las di en unas descargas que no son de la edición de La Flor, que es la editorial que trabaja la obra dramática de Gambaro, pero bueno, por lo menos teníamos para remontar. Y me gustaría que viéramos algo sobre Nosferatu, si les parece, hoy antes de despedirnos, porque así arrancamos con una de las obras. Tenemos a Pavlovsky, a Copy, tenemos el grupo de autores que hizo El avión negro, o sea, tenemos bastante para la próxima. Entonces, por lo menos arrancar con eso. Después vamos a abrir el panorama, la gracia va a ser que vamos a ver otros autores que no participaron de la experiencia del DITELA y que escribían y hacían teatro en esta misma época, ¿no? Bueno, no sé si tuvieron oportunidad de leer las dos versiones, el cuento y la obra dramática Nosferatu. Griselda ya, y que tiene un marido que es Juan Carlos Di Stefano, que era artista plástico y gráfico y que también trabajó en el DITELA, así que en muchos casos él ayudó con la parte gráfica y de ilustración. Tal vez sea más conocida Griselda Gambaro por la obra que hizo después, pero
es una autora que tiene una enorme cantidad de obras y una enorme cantidad de puestas. En muchos casos ya reconocida en los últimos tiempos porque son generalmente actrices y directoras mujeres las que están a cargo de sus puestas y demás, así que hay como una especie de circuito, ¿no? Y también fue muy reconocida por dos obras que tienen que ver con la época de la dictadura y de teatro abierto, que se leen en la escuela. Tal vez en la escuela les tocó leer La mala sangre o les tocó leer Decir sí. Son dos obras muy, muy reconocidas de Gambaro y que tienen que ver con algunas alusiones en clave alegórica a la situación política. No sé si Decir sí la recuerdan o la conocían. Es una pieza breve también. Bueno, Nosferatu es una pieza breve. En Decir sí, el episodio ocurre en una peluquería, barbería, ¿no? Y hay una persona que se va a atender y el peluquero la atiende de una manera que cada vez indica que va a hacer con él lo que se le ocurra. Y no puede decir que no a nada el cliente. Entonces, imagínense cómo se va transformando el clima porque, bueno, este peluquero tiene instrumentos de corte, ¿no? Entonces se va enrareciendo. Obviamente para una clave política oblicua, que es la que había que sostener en épocas de dictadura, este tipo de alegorías venía muy bien, ¿no? Una peluquería parece un lugar inocente, pero allí había una relación de eventual sometimiento importante. Bueno, algo de eso pasa en Nosferatu, ¿no? No sé si les llamó la atención. Eh, En primer lugar, tal vez un rasgo muy provocativo eh, de algunas situaciones, ¿no? En primer lugar, hay una caída absoluta del decoro, nos encontramos con personajes que van francamente a trabajar con un abuso del cuerpo de los otros, no sé si eso tal vez les llame la atención, tal vez les llamó la atención el universo gótico que está sugerido, ¿no? No sé si ustedes conocen el personaje de Nosferatu, tal vez para la imaginería cinematográfica del expresionismo dice mucho, pero no sé si vieron o estaban al tanto de que Nosferatu es un personaje legendario, Piro legendario, no es Drácula, pero sí pertenece a otra tradición, y que Murnau, el director alemán, lo filmó en 1920, ¿no? Después hay una versión que hizo Herzog, otro director alemán, con Klaus Kinski como Nosferatu. Si vieron ese Nosferatu, lo recordarán, especialmente porque está muy ligado también al imaginario de los roedores y la peste, todos elementos absolutamente, diríamos, macabros eh, y de un mal gusto también, ¿no? En el caso del Nosferatu de Gambaro, no sé si notaron una diferencia en el registro que va del cuento a la obra dramática. Yo con una de esas dos piezas tendría que reírme un poco, tiene humor, y la otra no. ¿Qué les parece? ¿Notaron esa diferencia? En la obra dramática es graciosa y en la otra no, porque abunda todo el tema del hambre, de la miseria, hay como muchas cosas que no causan gracia, ¿no? Sí, Es más dramática. llamativo, ¿no? Porque necesita unir, eh, necesita unir un registro altamente efectivo para la obra dramática al otro que ya la narrativa no necesitaba. Parece casi un drama social, el cuento Nosferatu, ¿no? En cambio, la obra dramática parece ser sencillamente una provocación a cierta sensibilidad y buen gusto del espectador, ¿no? Esto caracterizó a la primera Griselda Gambaro, que tuvo
Hay un episodio muy interesante, hay dos episodios muy interesantes, porque para nosotros hoy es una señora venerable, Griselda Gambaro, pero cuando era esa joven que estaba en el Ditela era como Marta Minujín, ¿no? Imagínense que Marta Minujín fue una muy importante provocadora. Ahora lo que pasa es que, bueno, es una señora mimada por el establishment cultural, va a Basel y a las mejores ferias del mundo, ¿no? Pero, pero Gambaro, con el Desatino, ganó el premio que daba una revista importante de teatro argentino que se llamó Teatro 20. El crítico que hizo de jurado para el premio de esa revista, tal vez sea el nombre más conocido de todos, tal vez ustedes no lo conozcan, es Ernesto Shaw. Ernesto Shaw fue un crítico muy prestigioso, muy culto, muy sofisticado, que reconoció en Gambaro y le dio el premio al Desatino como la mejor obra de autor argentino contemporáneo. Ahora, una parte del staff de Teatro 20 no solo no estuvo de acuerdo, sino que además renunció a la revista, que le parecía un desastre premiar obras de este grado de provocación, ¿no? Y hay una anécdota de una entrevista que les voy a leer, que dice la misma Gambaro, de una entrevista que le hizo María Moreno para el suplemento Las 12, de página 12, el suplemento dedicado a las mujeres, en el año 99. A ver a qué les suena esto. Voy a leer un poquito más extenso un poco la opinión de la crítica, porque bueno, realmente espantaba al burgués, ¿no? Para decirlo en términos de lo que hacía la burguesía, a la burguesía la vanguardia histórica. Bueno, dice que las críticas que recibió, dice, las más virulentas eran las de Jaime Potense, otro crítico muy famoso de la época. No recuerdo que haya habido en la actualidad un estilo de críticas como las que recibí yo, dice Gambaro. Eichelbaum dijo que El Desatino era una obra llena de pornografía, superficial, de mal gusto, escatológica. Y Briante, Miguel Briante, el escritor también, me acusó de copiarme en mi novela. Una felicidad con menos pena, en la novela, de una tal Gisela Elsner, no la conozco. Pero con los años se disculparon. De otra novela mía, Ganarse la muerte, el crítico Luis Gregorich, entre las cosas que me reprochaba, era que no nombraba el Obelisco ni la calle Corrientes, como si eso hiciera lo nacional. ¿Le suena esto? ¿No? Es el escritor argentino de la tradición. Pero la peor crítica la tuve de un ascensorista. En el Teatro San Martín estaban dando Nada que ver, y cuando tomé el ascensor, el hombre, sin reconocerme, me preguntó, ¿a qué sala va? A ver, Nada que ver, le dijo. Pero no vaya ahí, que es una porquería, vaya a ver Un enemigo del pueblo, le dijo el ascensorista, ¿no? Bueno, Un enemigo del pueblo es una obra de un realismo crítico de Ibsen, ¿no? Son esas obras serias que un público burgués que quiere que lo ayuden a pensar va a ver, ¿no? Como si esto no ayudara a pensar, ¿no? Pero en un primer momento la primera reacción fue de rechazo, ¿no? De rechazo, porque evidentemente es muy provocador, especialmente porque hay algo que tiene que ver con la figura del vampiro, que bueno, aparece en las dos versiones, ¿no? Un vampiro que está degradado, está ligado a funciones fisiológicas bastante, digamos, repugnantes, ¿no? Tiene que dejar de alimentarse con líquidos y tiene que ver si prueba sólidos, ¿no? Que es una especie de paso que está resuelto con alguna reflexión del personaje para adaptarse a los tiempos, ¿no? Deben haber leído o les debe haber llamado esto la atención, ¿no? Y también hay un enorme equívoco que se llama con una mujer, ¿no?
Y allí hay un choque de un verosímil del mundo de la narrativa fantástica con un verosímil de la narrativa realista, ¿no? Porque el personaje pobre que pide es un personaje que tiene una carga referencial social muy fuerte, ¿no? Mujer, anciana y pobre, mendiga, ¿no? Y el otro pertenece a un verosímil de una literatura antirrealista, fabulosa, ¿no? Donde impera lo sobrenatural eh, con una carga alegórica, simbólica, muy poco referencial, ¿no? No tiene referencialidad y menos social como la mendiga, ¿no? Bueno, ¿qué confusión se produce allí? ¿No? Se produce un equívoco que podría haber sido gracioso si lo hubiese llevado al teatro, ¿no? Y es que le da demasiada plata, ¿no? Se conmueve, ¿no? Nosferatu y le da una limosna a la mujer, y cuando se tocan, el problema es que, bueno, el cuerpo de Nosferatu es un cuerpo de uno muerto, ¿no? De uno vivo, esa categoría que tienen los vampiros, ¿no? Entonces se deshace, la ropa se deshace, ¿no? Termina siendo como una especie de réplica eh, hiperbólica de la pobreza de la mujer, ¿no? Eh, Ahora, como cuento que narra un encuentro entre dos verosímiles, ¿no? El de lo fantástico y el de lo social, ¿cuál contamina a cuál? ¿Cuál les parece que contamina a cuál? O sea, el cuento se resuelve para qué lado. A mí me parece que eso es muy interesante, el cuento, ¿eh? O sea, ¿hay una vampirización de la mendiga o hay una mendicalización del vampiro? ¿Qué les parece? Si se entendió la pregunta. Estamos sobre el filo del cierre de la clase, pero me parece que está bueno para pensarlo. Silvia, creo que abrí. No, digo que el vampiro se solidariza, están como en la misma situación, los dos están hambrientos, los dos están en una situación similar, y la misma mendiga le deja el dinero, dice, es mucho lo que me das y le deja una parte. Creo que ahí gana un poco de humanidad el mismo vampiro. Sí. Y en el cierre, Ahí. policía. Perdón. Sí, dale. Bueno, sí, está bien, porque ibas a un punto importante, por lo menos para ir cerrando hoy, es importante lo que seguramente vas a decir, que ahora te dejo que lo digas. No. Entonces, ahí vamos. La respuesta acá en este caso es que el vampiro entra en la órbita de la mendicidad. O sea, el vampiro se está pauperizando todo el tiempo, ¿no? O sea, se está degradando, y es el que pasa a la órbita de la mendiga y no al revés, ¿no? Bueno, el final también trae un desplazamiento bastante interesante del mito, ¿no? Que seguramente ibas a comentar algo, Silvia, dale. Claro que él no es el victimario, él es la víctima siempre. Es como que no quiere tomar ese lugar. Y aparece el tema de la policía como la que ejerce esa función, que me pareció muy fuerte, más en esa época, me parece como muy como una metáfora fuerte. Yo no entendí así. Es muy cierto lo que dice Sil. Primero, con el tema de la mendiga hay como una doble degradación, ¿no? Es un vampiro que se está desarmando, que le da plata a alguien que no la tiene, que está buscando comida en los tachos, que la mendiga no se la acepta porque es montón, y después está el tema de la policía, en donde la figura de un vampiro, de un no muerto, con todo lo que eso conlleva en personaje y en sus prácticas, es por la policía, ¿no? Es como, es un montón, qué sé yo, termina degradadísimo. Sí,
Sí, ese es, también de alguna manera podría ser el fin, ¿no? Si pudiéramos hacer una comparación con el cuento de termina la literatura de vampiros, porque se termina somete a alguien, Claro, posible, el que se puede, no sé, no sé si Nosferatu se puede convertir en animales, pero tenía un montón de posibilidades de justamente de buscar alimento, y eso es lo que no tiene, ¿no? Nada. Y a mí me quedó, por la edad, ¿no? Pero a mí me quedó la sensación de que hay alguien que da más miedo que Nosferatu, que viene a ser esta policía Sí. que terminan rodeando y terminan vampirizando al revés, al pobre vampiro. Sí, sí, aquí, bueno, justamente por eso y lo terrible en realidad está en el verosímil del realismo social, ¿no? Que de alguna manera está, bueno, que es una institución social claramente identificada, ¿no? Así que bueno, vamos a ver la próxima, ya que trabajamos estos elementos del cuento, qué pasa con toda renovación, un impulso diferente que es cómico humorístico, ¿no? A lo mismo, ¿no? Y las coincidencias, si quieren, con el desenlace, después las vamos a conversar, y por qué de alguna manera es pop, ¿no? Ya directamente esta obra de Gambaro. Así que bueno, trataremos de dar cuenta de Gambaro y en la medida que podamos, de Pavlovsky y obviamente de Copy y del Avión Negro. Vamos a ver cómo hacemos. Borges no va a entrar la próxima clase, así que nos deje en paz, así podemos trabajar los otros autores. Bueno, no sé si hay alguna duda o comentario, ya estamos en el momento de cerrar, ¿no? Bueno, por lo que veo, me parece que le llamó la atención lo de Gambaro, así que me alegro porque estamos cambiando, estamos acercándonos a otra zona del programa, ¿no? Una zona que tiene otros componentes, ¿no? Así que bueno, buenísimo. Bueno, entonces no queda más que esperar la próxima clase. Mientras tanto, les deseo que terminen bien la semana. Igualmente. Buen fin de. Buena semana.